¿Qué harías si te dijera que existe un libro que ha sido el origen de locura, muerte y terror a lo largo de los siglos? Un manuscrito tan oscuro que su creación estuvo marcada por un pacto con el mismo diablo. Imagina por un momento estar atrapado en una celda oscura, condenado a morir por una transgresión pequeña, pero fatídica. Y, en medio de la desesperación, un monje se ofrece a crear el libro más grande del mundo, un libro que podría salvar su alma o condenarlo por toda la eternidad. El Codex Gigas, o como muchos lo llaman, la Biblia del Diablo, no es solo un libro. Es un portal a lo desconocido, una amenaza que ha acechado a todos los que han intentado desentrañar sus secretos. Pero, ¿por qué este manuscrito ha arrastrado a tantas personas hacia su perdición? ¿Qué secretos oscuros esconde entre sus páginas? Quédate con nosotros hasta el final, porque te aseguro que lo que descubrirás hoy cambiará para siempre lo que sabes sobre este libro maldito. Bienvenidos a Creepy Capital. En el año 1230, en el aislado monasterio de Podl-Scheiß, en Bohemia, un evento sombrío y aterrador estaba a punto de acontecer en la oscuridad de la noche. German, un monje benedictino recluido, se encontraba en la más extrema de las condenas, enfrentando la sentencia de ser emparedado vivo por una grave transgresión. Pero, desesperado por evitar su trágico destino, German ideó un plan osado y desesperado. Prometió crear el libro más grandioso y colosal jamás concebido, un manuscrito que no solo glorificaría al monasterio, sino que también redimiría su alma ante Dios y sus superiores. ¿Qué se esconde dentro de este oscuro manuscrito? Con el peso de la condena inminente sobre sus hombros, German se lanzó a la creación de un trabajo sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Las horas pasaban y la tarea monumental parecía no tener fin, revelando su propia imposibilidad. Fue entonces cuando la desesperación consumió por completo a German. En su celda fría y oscura, su mente atormentada recurrió a lo más impensable. En un acto de desesperación absoluta, invocó al mismo diablo, ofreciendo su alma eterna a cambio de la ayuda necesaria para completar el Codex Gigas antes de que los primeros rayos del amanecer iluminaran el horizonte. ¿De verdad estamos hablando de un pacto con el diablo o es solo una leyenda más? En un destello infernal, el diablo apareció en la celda de German. Su presencia era abrumadora. Sus ojos ardían con un poder inhumano y una sonrisa cruel prometía la fuerza a cambio de un precio inimaginable. El trato se selló al instante y las páginas del libro comenzaron a llenarse con textos sagrados y profanos. Lo más perturbador, una ilustración del propio diablo se materializó en una de las páginas, observando atentamente cada palabra escrita. Pero lo peor estaba por venir. Al amanecer, German presentó el Codex Gigas a los líderes del monasterio. Los monjes, sorprendidos ante semejante logro, quedaron impresionados, pero también aterrados por el oscuro origen del manuscrito. La magnitud del libro y la velocidad con la que se había creado solo podían explicarse por fuerzas sobrenaturales. El contenido del Codex Gigas era tan vasto como su tamaño. Incluía la Biblia completa en latín, la etimología de Isidoro de Sevilla, tratados médicos, textos de Flavio Josefo y una lista de exorcismos y fórmulas mágicas. Pero lo que más destacó entre todo el contenido fue la aterradora imagen del diablo, que parecía observar y vigilar las páginas del libro como un recordatorio del pacto oscuro que permitió su creación. A medida que el Codex Gigas circulaba por el monasterio, comenzaron a suceder fenómenos inexplicables.
velas que se apagaban solas, susurros inaudibles provenientes de las páginas del libro y sombras que parecían moverse en los rincones de su visión. Se rumoreaba que el mismo diablo, representado en el libro, rondaba los pasillos del monasterio, vigilando su creación. Los relatos de Fray Bartolomé, uno de los monjes más viejos del lugar, hablaban de noches en las que sentía una presencia maligna observándolo desde las sombras, en un monasterio perdido en Europa del Este. Una noche, bajo la luz de la luna llena, un anciano monje fue despertado por un extraño resplandor que emanaba de la sala donde reposaba el libro. Intrigado y temeroso, se aventuró en la oscuridad, solo para encontrarse con que el Codex Gigas estaba abierto, sus páginas brillando con letras que parecían moverse solas. Con manos temblorosas, el monje se acercó y leyó un pasaje desconocido, una oscura profecía que hablaba de la caída del monasterio y el despertar de un antiguo mal. Antes de poder reaccionar, el viento comenzó a aullar fuera del monasterio, las velas se apagaron y una sombra oscura se materializó en la sala. El monje, paralizado por el terror, observó impotente cómo el Codex Gigas se cerraba lentamente por sí mismo, como si un mal contenido dentro de sus páginas se hubiera liberado en ese preciso momento. ¿Cómo es posible que este libro haya sobrevivido a tantas tragedias? ¿Será que algo más lo protege? Pero este no sería el último encuentro con el Codex Gigas. Durante una noche tormentosa en 1648, en plena guerra de los 30 años, el monasterio fue asaltado por tropas enemigas lideradas por el general sueco Kristof Kingmar. Los soldados que intentaron tocar el Codex Gigas se encontraron con una muerte inexplicable. Sus cuerpos fueron encontrados con expresiones de horror absoluto, como si hubieran visto algo más allá de la comprensión humana. La leyenda del libro maldito se consolidó aún más con estos eventos macabros, y Kingmar ordenó que el libro fuera transportado a Estocolmo. En 1697, un incendio devastador destruyó gran parte de la biblioteca real, pero el Codex Gigas permaneció intacto. Testigos afirmaron haber visto una figura oscura proteger el libro entre las llamas. Se rumoreaba que el mismo diablo había intervenido para preservar su obra maestra. Los que vieron la figura, incluido el bibliotecario Johann Gabriel Sparf, nunca volvieron a ser los mismos, afectados por un miedo profundo y constantes pesadillas. Los estudiosos que intentaron analizar el Codex Gigas a lo largo de los siglos encontraron detalles escalofriantes. En 1701, el investigador Erik Velius fue encontrado muerto en su estudio, con la página abierta y una expresión de terror indescriptible. El miedo se extendió entre la comunidad académica y muchos se negaron a continuar el estudio, temerosos de la maldición que parecía acompañar al manuscrito. Gustavus Adolphus Hoyer, un erudito del siglo XVII, dedicó años a investigar el Codex Gigas. Una noche, desapareció sin dejar rastro, dejando su estudio desordenado y el libro abierto en una página que contenía un conjuro. Su desaparición fue un misterio sin resolver, alimentando aún más la leyenda del libro maldito. Olof Rudbeck, un astrónomo y alquimista sueco, también se vio atrapado por el poder del Codex Gigas. Durante sus estudios, experimentó fenómenos extraños en su observatorio: telescopios que se movían solos, libros que caían de las estanterías y una sensación constante de ser observado. Una noche, fue encontrado muerto, su observatorio en caos y el Codex Gigas abierto en su escritorio. La expresión de terror en su rostro indicaba que había visto algo más allá de la razón. En 1823, Anders Gustav Ekeberg decidió investigar las sustancias mencionadas en el Codex Gigas.
Durante sus experimentos, comenzó a experimentar extraños fenómenos. Frascos que estallaban sin motivo aparente, sombras que se movían solas y susurros inaudibles. Una noche, Ekeberg fue encontrado muerto, rodeado de fórmulas y notas, con una expresión de horror en su rostro. Johann Müller, el bibliotecario del monasterio de San Galo en Suiza, en 1851, intentó catalogar el Codex Gigas. A medida que trabajaba, comenzó a escuchar susurros en latín provenientes del libro. Una noche, fue encontrado inconsciente en la biblioteca, con las manos cubiertas de tinta y símbolos extraños escritos en las paredes. Al despertar, no recordaba nada, pero su mente quedó marcada por visiones de fuego y sombras. En 1866, un estudiante universitario comenzó a obsesionarse con el Codex Gigas. Durante sus noches de lectura, sus compañeros notaron cambios en él: ojeras profundas, risa nerviosa y una constante sensación de ser observado. Una noche, las páginas del libro parecían cobrar vida, susurrando secretos oscuros que lo consumían. Atormentado, el estudiante cayó en una cura, convencido de que debía proteger el libro a toda costa. En 1888, el historiador ruso Iván Petrov también sucumbió a la fascinación del Codex Gigas. Durante su investigación, Iván comenzó a tener pesadillas y visiones de sombras acechándolo. Una noche, fue encontrado muerto en su biblioteca, rodeado de sus notas, con una expresión de terror en su rostro. Su libro nunca fue terminado. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, el soldado alemán Otto Weber encontró el Codex Gigas en una iglesia abandonada. Fascinado, comenzó a leerlo cada noche. Sus compañeros notaron un cambio en él. Se volvió paranoico y reservado. Un día, Otto fue encontrado muerto en su tienda, con marcas de rasguños en su cuerpo y el Codex Gigas a su lado. En 1925, el psíquico inglés Thomas Llewellyn intentó conectar con las fuerzas detrás del Codex Gigas. Durante una sesión, cayó en un trance profundo, afirmando haber visto un portal oscuro dentro del libro, custodiado por entidades malignas. Thomas abandonó su carrera, perturbado por lo que había experimentado. En 1933, el arqueólogo italiano Marco Bellini desapareció después de estudiar el Codex Gigas. Su laboratorio quedó desordenado, con el libro abierto en una página de invocación. Cuando el Codex Gigas llegó a Estocolmo, el patrón de locura entre quienes se obsesionaron con él fue innegable. Eruditos y ocultistas como Johannes Bureus intentaron desentrañar sus secretos, pero cayeron en la desesperación. Muchos terminaron en asilos, sus mentes destrozadas por lo que habían descubierto. En 2014, Elena Bork, curadora de arte, organizó una exposición sobre el Codex Gigas. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir a su alrededor, objetos que se movían solos y una sensación de frío aterrador. La noche antes de la inauguración, Elena desapareció sin dejar rastro y la exposición fue cancelada indefinidamente. La Biblioteca Nacional de Suecia, consciente de los peligros que representaba el libro, decidió reforzar la seguridad en 2015. A pesar de varios intentos de robo, las cámaras de seguridad capturaron una figura oscura que emergía del libro, moviéndose por la sala antes de desvanecerse. Los guardias que revisaron las grabaciones renunciaron al día siguiente, incapaces de soportar el terror de lo que habían visto. En 2018, una secta conocida como los Seguidores del Diablo intentó invocar fuerzas oscuras usando el Codex Gigas. Durante el ritual, varios miembros comenzaron a convulsionar y a gritar en lenguas desconocidas. La policía llegó a tiempo para detener el ritual, pero encontraron a los participantes en un estado de histeria.
el líder de la secta, Anton Svensson, fue encontrado muerto, su rostro congelado en una expresión de horror. En 2021, el famoso exorcista Padre Gabriel Ruiz fue llamado para bendecir el Codex Gigas. Durante el ritual, comenzó a sudar profusamente y recitar oraciones tembloroso. Al finalizar, aseguró que nunca había sentido algo tan maligno. Poco después, abandonó el sacerdocio y se retiró a un monasterio buscando paz. Hoy en día, el Codex Gigas permanece bajo estricta vigilancia en la Biblioteca Nacional de Suecia. Su oscura influencia sigue siendo un recordatorio de que ciertos conocimientos deben permanecer en la oscuridad. ¿Será este solo un antiguo manuscrito o un portal a algo mucho más siniestro? Solo el tiempo lo dirá. A medida que exploramos las aterradoras historias que rodean al Codex Gigas, te has dado cuenta de algo. No es solo un libro antiguo, es una fuerza que ha influenciado la mente humana, llevándola al borde de la locura, del horror. Desde monjes atormentados hasta investigadores que desaparecieron sin dejar rastro, cada uno de ellos se vio envuelto en un destino oscuro e inevitable. Pero aquí surge la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué sucede si el Codex Gigas no es solo un libro, sino un objeto que no debe ser tocado? Algo que, al ser abierto, desata fuerzas que nunca deberían ser liberadas. ¿Te atreverías tú también a desentrañar sus secretos, sabiendo lo que les ocurrió a todos los que lo intentaron? Piensa en eso, pero antes de que te vayas, suscríbete, comenta y activa las notificaciones. Este es solo uno de los misterios más oscuros que hemos desvelado, pero en el próximo video te traeremos historias aún más aterradoras, porque quién sabe qué otros horrores nos aguardan. Nos vemos en el siguiente episodio, donde siempre lo más sombrío está por revelarse.